Primera Reyes, capítulo 13, versículo 1. Dice: un hombre de Dios fue a Betel y llegó en el momento en que el rey Jeroboam, recuerde este nombre, un rey malo, perverso. Dios se enojó mucho con este hombre. Él fue el primer rey de Israel. Después que Salomón muere, el reino se divide: reino del sur, reino del norte. 10 tribus conforman el reino del norte. El reino del norte se le da el nombre de Israel. Y el primer rey es Jeroboam. Un hombre que va a hacer enojar mucho a Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Dice: un hombre de Dios. Dame un poquito más de retorno, por favor. Fue a Betel, poquito. Y llegó en el momento en que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Entonces este hombre de Dios gritó: ¡oh altar, altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso. Un hombre de Dios, no conocemos su nombre, aparece de la nada por mandato de Dios. Y mientras el rey está ofreciendo incienso, cosa que no podía hacer, solo un sacerdote podía hacer eso, no un rey. El hombre está ofreciendo incienso y un hombre de Dios se acerca y profetiza. Dice cosas que van a suceder 360 años después. Ese hombre habla acerca de un niño llamado Josías, que casi 4 siglos después, este niño que va a ser rey llamado Josías va a barrer con la idolatría de la nación, va a terminar con la idolatría de la nación. Pero además el niño llamado Josías va a hacer una segunda cosa, que es no solo barrer con la idolatría, sino terminar con aquellos que la promovían. No solo con la idolatría, pues él se va a dedicar a destruir, a derribar los santuarios paganos, los edificios donde se quemaba incienso a los dioses extraños. No solo eso, él va a derribar en el país, sino que además se va a encargar de terminar, de exterminar, de matar, de sacrificar a todos los sacerdotes paganos, a quienes promovían la idolatría. El ojo profético solo advierte esta parte, esta cosa que va a hacer Josías. Es decir, el ojo profético no alcanza a ver a Josías derribando la idolatría, barriendo con la idolatría. El ojo profético ve al niño Josías que termina, que extermina, que sacrifica a quienes promovían la idolatría. Mi pregunta es, ¿por qué? En la Biblia, muchos personajes hicieron lo que Josías va a hacer. Esto de terminar con el germen de la rebeldía, con el germen de la desobediencia, con el germen, con los que promueven el pecado y la idolatría. Por ejemplo, Elías. ¿Te acuerdas de Elías? Elías, piensa en él en el día en que avergonzó a los sacerdotes de Baal, en el monte Carmelo. Estaba Elías
que había desafiado a los 850 profetas de Baal, y les dijo: el Dios que descienda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y ellos aceptaron el reto. La nación estaba entregada a la idolatría, rindiendo culto a los demonios, rindiendo culto a Baal. Y el profeta Elías desafiando a los sacerdotes de Baal, diciendo: vamos a ver quién es Dios. El Dios que descienda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y los 850 profetas pidieron todo un día, clamaron todo un día para que descendiera fuego, y fuego no vino. Pero cuando Elías ora, desciende fuego, y la nación entera se postra a los pies del Señor, reconociendo que Jehová era Dios. Dice Primera Reyes capítulo 18 verso 39. Todos, después que Elías oró, dice, todos en la nación de Israel cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Un avivamiento sin precedentes. Una nación que hasta hace unos minutos atrás rendía culto al dios Baal, ahora toda una nación se vuelve y rinde culto a Jehová. Un avivamiento sin precedente alguno. Pero este Elías, en lugar de estar contento con el mover de Dios, en lugar de disfrutar del gran avivamiento, Elías está preocupado en aquellos sacerdotes de Baal que promovieron la idolatría. En lugar de guiar el avivamiento y de festejar el gran mover de Dios, Elías está interesado en aniquilar a los sacerdotes paganos, es decir, terminar con el germen de la rebeldía, igual que va a ser Josías. Dice Primera Reyes capítulo 18 verso 40. Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos, y Elías los llevó al valle de Cisón, y allí los mató. Quiero que te centres por un instante en el profeta Elías. En lugar de festejar con la nación, en lugar de alegrarse con toda la nación, él no se conforma con ver a una nación a los pies de Cristo. Él quiere ver muerto a aquellos que promovieron la desobediencia y promovieron la rebeldía. Déjalos, Elías, déjalos. Toda una nación se ha vuelto a Dios. Ya Baal no tiene seguidores. Los sacerdotes perdieron su trabajo. No, Elías, lo único que le interesa a Elías es ver muerto a todos los sacerdotes que promovieron el culto a Baal, a todos los sacerdotes que promovieron la rebeldía. ¿Por qué? Porque era una ley de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 13 verso 5. Dice: los falsos profetas, los falsos líderes o los soñadores que traten de descarriarte, ¿serán puestos en la cárcel? No. ¿Serán castigados? No. Serán ejecutados, porque fomentan la rebeldía, la rebelión contra el Señor tu Dios. De esa manera eliminarás. ¿De qué manera? Ejecutándolos. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Mi amigo, mi hermano, llevar a otros a desobedecer es un pecado mayúsculo para Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le trae malos recuerdos incitar
a que otros desobedezcan es un pecado mayúsculo para Dios. Promover la rebeldía es un pecado mayúsculo para Dios, porque a Dios le trae malos recuerdos. El primero en tocar el clarín de la rebelión fue Satanás en los cielos, que un día, sin causa, sin que nadie se lo pidiera, trató de arrebatarle la corona a Dios. Nadie lo tentó, pecó sin que nadie lo tentara. A diferencia de todos nosotros que pecamos porque alguien llamado el tentador nos está tentando hacerlo, el diablo tentó sin que nadie lo tentara, pecó sin que nadie lo tentara. Este ángel, lo peor de todo, es que arrastró a 1/3 de los ángeles creados por Dios. No solo que él desobedece, no solo que él inicia una rebelión contra Dios, no solo que se rebela contra la autoridad de Dios, sino que hace que 1/3 de los ángeles también desobedezcan a Dios. Y eso es lo peor. Por eso, cuando una persona hace pecar a otra, le quita el trabajo al diablo, le quita el oficio al diablo. El tentar hacer que otros pequen, hacer que otros desobedezcan, es trabajo del diablo. No es tu trabajo, no es mi trabajo, es trabajo del diablo. No le quites el oficio al diablo. Tentar a otros a pecar es peor que pecar uno mismo. ¿Qué puede ser peor que pecar? Incitar a otros a pecar. Eso es peor, porque patrocinas los negocios del diablo, engrosas la lista de aquellos que pasan de la luz a las tinieblas. Estás engrosando la lista de los condenados a muerte, de los condenados al infierno. Estás empujando a las personas al infierno. Aquellos que pecan y llevan a otros a pecar o llevan a otros a desobedecer, los está empujando al infierno. Estás colaborando con los propósitos del diablo, estás colaborando con los fines del diablo y empujando a las personas al infierno. Es posible que más tarde te arrepientas, consideres que hiciste mal, lo veas como un pecado y te apartes del mal camino. Pero mi pregunta es: ¿puedes forzar a aquellos a quienes has apartado a volver a Cristo? En algún momento de la vida empujaste a otras personas para que desobedecieran. En algún momento de la vida empujaste, utilizaste tu influencia para que otras personas pequen delante de Dios. Mi pregunta es: cuando te arrepientas y te des cuenta que está mal delante de Dios, ¿qué puedes hacer para atraer otra vez a esas personas a quienes le pagaste el pasaje para ir al infierno y ahora no tienes el poder para regresarlas a los pies de Cristo? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor inmenso! Para tu alma, para la mía, verlos camino al infierno sabiendo que le pagaste el pasaje, que le pagaste el peaje para ir al infierno y ahora no lo puedes traer de regreso a Cristo. Hay que tener mucho cuidado. El diablo quiere que pequemos, pero además de ello, él quiere que nosotros encendamos la chispa de la rebelión, de la desobediencia y del pecado en otros. El diablo no se conforma con que te alejes de Dios. El diablo no se conforma con que peques contra Dios. El diablo te utilizará. Si no estás en guardia, si no estás bajo la influencia de Dios, el diablo te va a utilizar para encender la chispa de la desobediencia, de la rebelión y del pecado en otras personas. Y sin querer muchas veces colaboramos con los propósitos del diablo, hablando sin saber,
Hablamos y hablamos y hablamos y confundimos a las personas sin tener información de primera mano. Criticamos, hablamos mal, ya somos quejosos por naturaleza. Hablamos mal del gobierno, hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de todo el mundo y sin querer empujamos a las personas a la confusión. Sin querer estamos empujando a las personas y colaboramos con los propósitos del diablo, empujando a la gente a que pierda la confianza en Dios. Colaboramos con el diablo. Colaboramos con los propósitos del diablo. Cuidado, porque nuestros pecados se perpetúan más allá de nuestra vida. Y nuestros pecados pueden afectar a las próximas generaciones, como lo hizo Jeroboam. Este hombre que pecó y llevó a toda una nación a pecar. No solo que él desobedeció, sino que arrastró, le abrió la puerta para que toda una nación siguiera su mal ejemplo. Y Dios se enojó muchísimo con él. Dice la Biblia, Primera Reyes capítulo 15, verso 30. Jeroboam hizo que los israelitas cometieran muchos pecados. Dios lo hace responsable del pecado. Él peca y le abre la puerta, y los israelitas, la nación entera, dice, cometieron muchos pecados, lo que enojó muchísimo al Señor. Si hay algo que enoja mucho a Dios, es que nosotros seamos promotores de la causa del diablo. Si hay algo que enfurece a Dios, no es solo que nosotros desobedezcamos, no solo que nosotros pequemos, sino que incitemos a otros a pecar. Hay algo que lo enfurece porque le trae malos recuerdos, porque Satanás hizo eso. No solo que él desobedece a Dios, sino que arrastra con él a la desobediencia, a la rebelión, a un tercio de los ángeles. Muchos de los gobernantes que le sucedieron a Jeroboam siguieron su mal ejemplo. Observa lo que Dios le dijo al rey Baasa. Primera Reyes capítulo 16, verso 1. Te puse a gobernar a mi pueblo Israel, para que no quede dudas de que el líder ha sido puesto por Dios. Y podemos alegrar a Dios o podemos entristecerlo. Y vamos a dar cuenta de qué hacemos con la autoridad que Dios nos dio. Te puse a gobernar a mi pueblo Israel, pero me tiene muy enojado que te has comportado igual que Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo. Por eso voy a destruirte a ti y a toda tu familia, por el amor de Dios. Mira lo que sucede con el rey Omri. Primera Reyes capítulo 16, versículo 25. Omri, otro rey que siguió el ejemplo de Jeroboam, desobedeció a Dios, cometió los mismos pecados que Jeroboam, pues también hizo pecar al pueblo de Israel e hizo enojar a Dios. Mire lo que dice de Joacás, Segunda Reyes capítulo 13, versículo 2. Joacás desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que Jeroboam, quien hizo que los israelitas pecaran, y nunca se arrepintió de hacerlo. Por eso Dios, ¿qué? Se enojó y permitió que el enemigo, el rey de Siria y su hijo, vencieran a Israel en varias oportunidades. ¿Te faltan recursos escriturales? Primera Reyes capítulo 22, verso 52, habla de otro rey malo que siguió el ejemplo de Jeroboam. Se llamaba Ocosías. Él pecó en contra del Señor y obró igual que su papá Acab, que su mamá Jezabel y que Jeroboam. Todos estos líderes llevaron a los israelitas a pecar cada vez más, haciendo con esto que el Dios de Israel se enojara.
Dios es muy severo con aquellos que promueven la desobediencia, que promueven el pecado, que promueven la rebeldía. Dios se enojó mucho con Jeroboam y lo castigó duramente. Primera Reyes capítulo 14 verso 9. Dice: tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Me has enfurecido. Traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a tus descendientes. Por el amor de Dios, tanto que hablamos de la familia, de nuestros hijos que queremos que sean bendecidos. Voy a destruir a tus descendientes. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. El Señor abandonará a Israel debido a que el rey Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. ¿De qué manera podemos ser piedras de tropiezo para otros? ¿De qué manera podemos encender la chispa de la desobediencia en otras personas? Con nuestro ejemplo, por ejemplo. Un papá o una mamá que vive descuidadamente su vida espiritual. Un papá y una mamá que deliberadamente violan los principios de Dios, que no le tienen respeto a Dios y a su palabra, le abren una puerta grande a sus hijos para que sus hijos sigan su camino. Sería una excepción y un milagro que sus hijos hicieran diferente. ¿De qué otra manera podemos encender la chispa y promover la rebeldía? Un legislador, una persona que tiene influencia en la Cámara, que levanta su mano para votar a favor de anteproyectos de ley o de proyectos de ley que se saben van a deshonrar a Dios. Ese hombre, esa mujer que levanta su mano o que guarda silencio ante la propuesta que se hace en el recinto para que se promulguen leyes en contra de Dios, es un promotor del diablo y enfurece a Dios, te lo aseguro. Desgraciadamente en nuestro país se han promulgado en estos últimos años leyes que atentan contra Dios y su palabra. Un legislador, todos en más o en menos tenemos influencia. Papá, mamá, tienes influencia en tu casa. Utiliza tu influencia para arrastrar, para empujar a tu familia a que honre a Dios. Todos en más o en menos tenemos influencia en nuestro trabajo. Hay gente que tiene más influencia que otros, pero todos tenemos influencia en el colegio, en el club, en el barrio, en la familia, en el trabajo, en el gobierno. ¿Dónde te desempeñas? Tienes influencia, pues Dios quiere que utilices tu influencia para arrastrar y para promover la causa de Cristo, no para que promociones los propósitos del diablo. No te conviertas en un promotor del diablo, sino arrastra a la gente. Utiliza tu influencia para que los que están debajo tuyo honren y respeten a Dios por encima de todas las cosas. Hay gente que dice: está bien, yo no estoy influenciando, pero tampoco, yo no digo nada, que la gente tome sus decisiones. El pluralismo, toleramos, y nosotros, las personas que están en nuestro trabajo, se burlan de Dios delante de nosotros, en nuestra propia cara, delante de nuestras narices. Se burlan de Dios, se burlan de la iglesia, y nosotros, inmutables. Con nuestro silencio promovemos las causas del diablo. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los Elías? En el colegio, siempre en un grupo de personas hay un cabecilla. En el curso, en el colegio, en grupo de amigos, en grupo de amigas, en el trabajo, siempre hay un cabecilla que está influenciando a otros para mal. ¿Sí o no?
En el colegio siempre hay alguien, ahí en el curso siempre hay alguien que está promoviendo la rebeldía, que lleva a otros a que fumen, que llevan a otros a que se droguen, que llevan a otros por el mal camino. ¿Dónde están los hijos de Dios que llevan a los demás a la santidad, a la integridad, a la honradez? ¿Dónde están los hijos de Dios que arrastran a los demás a la iglesia y a que honren a Dios por encima de todas las cosas? ¿Dónde están? Toleramos, se burlan de Dios, promueven la causa del diablo, y nosotros inmutables, adormilados, el diablo nos amaca la cuna por el amor de Dios. No te conviertas en un promotor del diablo. Tus decisiones afectan y a muchas personas. Tú tienes influencia. Y hay gente que tiene más influencia que otra. Utiliza esa influencia para promover la causa de Cristo, para hacerle saber al mundo entero que hay un Dios. Jehová es Dios y Dios desciende con fuego. El Dios de Elías es el Dios nuestro. Según la Biblia, hay algo que es peor que pecar, y es incitar a otros a que también pequen. Dice primera Romanos capítulo 1, verso 31. Dice, hablando de las personas que deliberadamente le dieron la espalda a Dios, dice: no quieren entrar en razón. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero igual ellos lo hacen. Peor aún. ¿Qué es peor que pecar? Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Satanás no solo nos seduce a pecar, sino que también hace que nosotros encendamos la llama de la rebeldía, de la rebelión, de la desobediencia también en otras personas. Por eso una persona que se rebela contra la autoridad está buscando seguidores para que también lo sigan en el camino de la rebelión. La persona que se rebela ante la autoridad en cualquier ámbito está buscando seguidores, promueve para que otros. Hermanos queridos, Dios no tiene límites, puede usar a cualquiera, pero el diablo no puede usar a cualquiera. El diablo siempre anda buscando: este no me sirve, esto no me sirve, este me sirve. Generalmente son personas de influencia, personas rebeldes, personas que tienen a veces hasta cierta influencia en la sociedad o cierta capacitación, cierta intelectualidad. El diablo no puede usar a cualquiera, él anda buscando a quién usar. Por eso aquellos que se rebelan están siempre buscando seguidores para que los sigan en el camino de la desobediencia. Mírame la cara. Ni se te ocurra seguir el camino de los desobedientes. Ni se te ocurra seguir el camino de los pecadores. Ni se te ocurra seguir el camino de los que deshonran a Dios con su vida, que los que deshonran a Dios con su comportamiento, con sus malas acciones y sus malos consejos. Apártate por el amor de Dios. Mi consejo a la luz de las Escrituras es que no te pongas bajo la influencia de personas rebeldes, de personas que con el ejemplo y con el consejo te van a guiar a pecar, te van a guiar por la senda de la desobediencia. No llevan bien adelante sus negocios están turbios y tú te sientes seducido por él. Apártate de su influencia. Sí, aquellas personas que aman a Dios, que respetan a Dios, que honran a Dios en cada área de su vida. No te conviertas en un promotor de la causa del diablo. No incites a otros a la desobediencia. Pero es probable que estés bajo la influencia de personas rebeldes, de personas desobedientes. Sal rápidamente bajo de esa influencia. Pastor, es que es mi jefe, yo no puedo evitarlo. Por el amor de Dios, puede que sigas en el mismo trabajo, pero no hagas que su influencia rebelde te alcance. Sigue el camino de la honradez y de la integridad. Sigue el camino de la santidad. Jóvenes, les hablé esta mañana a los jóvenes, a los adolescentes. Jóvenes,
En la facultad, en el colegio, siempre hay alguien que está arrastrando a los demás por el mal camino. Conviértete en un promotor, en un agitador, pero de aquellos que honran a Dios. Así como hay alguien que les da la droga, tú en el nombre de Jesús rechaza y diga: vamos a la iglesia, vamos por el camino de la santidad. Que Cristo sea el Rey y el Salvador de la vida de esas personas. Déjame decirte algo. Si pecar y llevar a otros a pecar enoja tanto a Dios, vivir para Dios y llevar a otros a vivir para Dios lo alegra. ¿Quieres alegrar a Dios? ¿Quieres tener una sonrisa de Dios? ¿Quieres que Dios sople a tu favor? Pues entonces vive para Dios y haz todo lo posible para que otras personas también vivan para Dios. Utiliza tu influencia. Utiliza la posición que Dios te ha dado. Utiliza el trabajo. Utiliza los recursos que Dios te ha dado para promover la causa de Cristo, no para promover la causa del diablo. Tu silencio promueve, es una venia, es una luz verde para promover los recursos del diablo. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 2. Dios estaba muy contento con un hombre llamado Leví. Malaquías capítulo 2 verso 4 dice: Leví anduvo conmigo, vivía para Dios y a muchos hizo apartar del camino de la iniquidad. Su lema era vivir para Dios y llevar a otros a que vivan para Dios. Ese va a ser mi lema. Ese es mi lema. Ese es nuestro lema. Vivir para Dios y llevar a otros a que vivan para Dios. Estaba tan contento con Leví, con los levitas. En Malaquías 2:5 dice: de ellos se esperaba, se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera. Me temieron mi nombre. E hicieron, no solo que vivieron para Dios. Y este es el gran error que cometemos los cristianos. Yo vivo en integridad, pero no hago nada para que aquellas personas que están bajo mi influencia también vivan para Dios. ¿Eso está mal? Mire lo que dice la Biblia, Malaquías 2:5. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera. Temieron mi nombre e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. En cambio, Dios estaba muy enojado con líderes y sacerdotes que no seguían el camino de Leví. Malaquías 2:8 dice: ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios, ya no viven para Dios. Pero además de eso, sus instrucciones, pastores, líderes, sus instrucciones, papá, mamá, sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Por lo tanto, dice Dios, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo. ¿Qué espera Dios? Que vivamos para Dios y llevemos a otros a vivir para Dios. No es solo que vivamos para Dios, es que llevemos, arrastremos, empujemos a otros a vivir para Dios. No te conviertas en un promotor del diablo y no te pongas bajo la influencia de promotores del infierno. Personas que con su carácter, que con su temperamento, que con su comportamiento y su consejo arrastran a personas al infierno. Promotores del infierno que llevan a personas a engrosar la lista de las personas que se van directo al infierno, a las tinieblas. No, nosotros no somos de esas personas. Utiliza tu face. Estoy muy, pero muy preocupado por las personas que utilizan mal su face o las redes sociales. Dios te dio una ventana abierta. Dios te dio seguidores, gente que te están mirando. ¿Qué dices por el face? Conviértete en un promotor de las cosas de Dios. Basta de crítica, basta de hablar de cosas que no sabes. Promueve la palabra de Dios, promueve los mensajes de Dios. Lleva paz, no lleves confusión a los demás. No te conviertas en un promotor, no te vuelvas un aliado del diablo para traer confusión a las personas. No enciendas la chispa de la confusión, de la rebeldía y de la desobediencia y del pecado en otras personas. Utiliza lo que Dios te ha dado para darle gloria a Dios. Que lo que dices en las redes sociales le dé gloria a Dios. Los recursos que Dios te ha dado,
que le dé gloria al Señor. Vivir para Dios y llevar a que otros también vivan para Dios. Esa es la meta, el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Vivir para Dios y llevar a otros a que vivan para Dios. Ponte de pie.